Buenos días, Coinonía. Seguimos transmitiendo vía internet, seguimos reuniéndonos en espíritu. Vamos a unirnos, vamos a orar y a pedir que el Señor dirija ahora nuestro servicio conforme levantamos a Él nuestras alabanzas y nuestra adoración, que Él sea glorificado. Padre, yo te doy gracias una vez más por esta oportunidad de que aunque no estamos reunidos, Señor, corporalmente, sí estamos unidos en espíritu y venimos ante ti, donde nos encontramos cada uno de nosotros para reunirnos en Cristo Jesús, en tu espíritu. Y pido que seas tú deleitándote en las alabanzas de tu pueblo, que seas tú, Señor, gozándote conforme nosotros levantamos nuestra voz, nuestros corazones a ti en alabanza. Recibe toda la gloria en Cristo Jesús. Amén. Vamos a entrar ahora a alabanza. Nuestra hermana Miros y nuestra hermana Miris van a guiarnos y dirigirnos. Vamos a unirnos y levanten su voz ahí donde están. Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá vencer?
nadie podrá hacernos frente, porque Dios es con nosotros. Gracias, Señor. Es mayor, Señor, el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Somos llamados a bendecir en tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Bendice tu pueblo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya. Dios te guarde y bendiga.
poderoso nombre, Señor. En ese nombre, Señor, que sobre todo nombre, Jesús. Tú eres nuestro amado Dios. Y nosotros somos tu amada iglesia. Nos amas tanto, Señor, que enviaste a tu Hijo a morir, derramando hasta la última gota de su sangre por amor. Oremos al Señor. Eres hermoso, Señor. Eres hermoso. Diarasukiana, entre millares de millares, tú eres el más hermoso, amado mío. Exaltado, engrandecido sea tu nombre, Señor. Engrandece su nombre en esta hora. Exáltale, adórale, por quien Él es, por todo lo que ha hecho por ti, por mí. Mi amado es más hermoso que millares de millares. Mi amado es más hermoso que millares de millares. Mi amado es más hermoso que millares de millares. adoramos solo a ti, Señor. Tú solo tú eres tú, digno de toda nuestra adoración, de toda nuestra alabanza, Señor.
todo nuestro amor, Señor, por todo lo que tú, Señor, hiciste, estás haciendo y seguirás haciendo en favor de tu amada iglesia, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor bendito, y te agradecemos tu presencia en esta hora, Señor. Te damos gracias, Señor, por permitirnos, Señor, dar de gracia y lo de gracia recibido. Esa salvación, y en esa salvación se viene contemplada, Señor, todas tus bendiciones, Señor, de sanidad, de provisión, de liberación, de ese consuelo, de esa fortaleza, estando en ti, Señor. Y queremos en esta hora, Señor bendito, entrando a diezmos y ofrendas, compartir esta preciosa palabra, Señor, en 2 de Corintios, el capítulo 9, del versículo 8 al 10. Dice así tu preciosa palabra, Señor: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Amén. Leí hasta el versículo 11. Preciosa palabra. Adoremos al Señor y honremos a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. Así tú decides, amado hermano, qué opción eliges de las que aparecen en la pantalla, para que deposites con alegría, como siempre lo hemos dicho y como lo hacemos, ese diezmo o esa ofrenda que tú le estás dando al Señor, y que Dios continúe bendiciendo y multiplicando todas esas bendiciones que vienen sobre tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Y así vamos a gozarnos con uno o dos testimonios. Tenemos hoy un testimonio de alguien muy especial para mí, amados hermanos, y sé que se van a gozar como yo también me estoy gozando, en ver en esa fidelidad, esa provisión, todo lo que Dios es para cada uno de nosotros. Gocémonos, amados hermanos, y vamos a bendecir al Señor en esta hora como todos los días, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Quiero glorificar a Dios con mi testimonio de cómo Dios honra la obediencia. Dios me habló diciéndome que bendijera a otra persona, pero era a principio de mes y me preocupé un poquito, pero no sabía que Dios se iba a glorificar de lo que yo di. No pasaron ni 10 minutos cuando me los regresó. Hermanos, les exhorto que no detengan su mano. Ahí voy a poner una escritura para que se gocen de cómo Dios me habló primero y me la confirmó con su palabra. Que Dios me los bendiga, los amo mucho. A través de estas dificultades me he gozado porque el Señor me ha enseñado muchas cosas de bendición. Que Dios les bendiga, los amo mucho y los extraño. Gloria a Dios, gloria al Señor. Qué hermoso es alabar al Señor. Qué bonito es estar en su presencia, verdaderamente. Ahora, el mensaje que me ha dado Dios para el pueblo hoy es que debemos de entrar en su reposo, que debemos de disfrutar verdaderamente todo lo que Cristo ha hecho por nosotros y entrar en ese reposo de Dios. Yo les pido que me acompañen al libro de Hebreos, en el capítulo 3, y vamos a leer del versículo 7 al versículo
11, de 4:11, al capítulo 4, versículo 11. Vamos a leer esos versículos y vamos entonces a entablar así nuestro estudio de hoy. Padre, yo te doy gracias por tu palabra que es viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos, como nos dice aquí. Pido, Señor, que seas tú preparando cada corazón para que tu palabra llegue a lo más profundo de cada uno de nosotros, hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, como dice tu palabra. Así, Señor, que tu Espíritu Santo tome esta palabra y nos enseñe y nos instruya, y que así, Señor, seas tú, Señor, glorificado en nuestras vidas, conforme por fe, Señor, aprendemos y continuamos disfrutando ese reposo que tú nos has dado en Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, aquí en el capítulo 3 de Hebreos, en el versículo 7, habla del reposo del pueblo de Dios, o para el pueblo de Dios. Dice aquí en el versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, notemos aquí que el Espíritu habla. Dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, dice claramente. Y luego dice, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, aquí hay una advertencia, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y dice el 16 al 19, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y dice claramente, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Aquí vemos que llama aquí a un reposo, pero primero empieza con el corazón. Nos dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, vuelvo a decir, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Él habla, Él escucha, Él puede ser contristado, le pueden mentir al Espíritu Santo como lo hizo, no lo debemos mentir, pero como lo hizo Ananías y Zafira, le mintieron al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es meramente la energía y el poder de Dios, es la tercera persona de la Trinidad, de la deidad. Y entonces el Espíritu Santo nos habla por medio de esta palabra y nos dice, si oyeres hoy su voz. Debemos poner atención cuando el Espíritu Santo nos habla. Cuando Dios nos habla, nosotros debemos responder. Y depende de ti y depende de mí cómo vamos a responder. Cuando Dios me habla, yo quiero responder en obediencia. Yo quiero responder en fe, creyendo que lo que Él me dice es algo en lo que yo puedo confiar. Porque en los años que le he conocido, Él siempre ha sido fiel. Y te pregunto, ¿tú crees en Dios de esa manera? ¿No dudas en tu corazón? Aquí en el versículo 8 nos dice, no endurezcas vuestros corazones
como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Nosotros, con tantas cosas que estamos enfrentando en nuestras vidas, a veces nos podemos distraer y podemos verdaderamente ocuparnos tanto que nos olvidamos de entrar en ese reposo de Dios. Pero aquí está tratando con la desobediencia y la incredulidad. No endurezcan vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde dice, me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. 40 años, gloria a ti, Señor. 40 años son los que yo tengo con Cristo, me acabo de recordar. Yo iba a decir, 40 años anduvieron en el desierto y Dios les demostró su fidelidad. Yo, por la gracia de Dios, tengo 40 años caminando con Cristo y he visto su fidelidad todos estos años. Todos estos años en que he caminado con Él, Él siempre ha sido fiel. Y porque creo en Él y porque obedezco, he visto su poder manifestado a mi favor. He visto su gracia, su misericordia a mi favor. He visto que Él me respalda cuando yo necesito ese respaldo. Aquí habla del pueblo israelita que los llevó por 40 años y por 40 años Él tuvo cuidado de ellos. Mas sin embargo, no todos entraron a ese reposo. ¿A cuál reposo era el del que se menciona aquí? El reposo que Dios le había prometido a Israel, al pueblo hebreo, es que los llevaría, como le dijo a Abraham anteriormente, a esa tierra prometida de Canaán, donde fluye leche y miel. Ese era el reposo que tenía para ellos. El reposo para ti y para mí nos lo da aquí, pero tenemos un reposo eterno también allá con Él. Entonces aquí nos dice que ellos tentaron a Dios, lo probaron en el versículo 9, y a causa de ello se disgustó con ellos, contra esa generación, y dice aquí, dijo, siempre andan vagando en su corazón. Un corazón que vaga o que se aparta de Dios es un corazón desobediente, es un corazón incrédulo, es un corazón que no va a ver las bendiciones de Dios en su vida. Necesitamos aprender de los errores de los hebreos y necesitamos nosotros aprender a tener ese corazón dispuesto, un corazón obediente, un corazón que a pesar de que las circunstancias se vean adversas, puedes decir, si Dios dijo que así puedo pasar por aquí, yo puedo pasar por aquí. El pueblo hebreo fue desobediente. Dios les había dicho que fueran y que tomaran la tierra. Dios se iba a encargar de ellos. Moisés envió 12 espías, y 10 de ellos dieron un reporte negativo. Se llenaron de temor cuando vieron a los gigantes y vinieron y dieron un reporte negativo. Eso infectó, no nomás afectó, sino que infectó a la congregación, al pueblo, de incredulidad, de duda, de temor, y por ello no continuaron adelante. Eso les costó 40 años, porque podían haber ido en 11 días, podían haber llegado ahí. El versículo 11 dice, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Dios les había ofrecido ese reposo, pero en su incredulidad y en su rebeldía no se sometieron a la dirección de Dios. Por su incredulidad, por su rebeldía, Dios se disgustó con ellos. En el versículo 12 dice, mirad, hermanos, una advertencia para nosotros. Aquí el escritor de Hebreos, que pienso yo que es Pablo, dice claramente, mirad, hermanos, le escribía a los creyentes en ese tiempo. Pero esta palabra es para nosotros hoy. Y digo, igual que Pablo o igual que el escritor de Hebreos, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse
del Dios vivo. Hay muchas personas que han empezado a caminar con Dios por fe en Cristo Jesús, pero se han apartado, han caído en pecado o han llegado a ese momento de rebelión o incredulidad en sus vidas y les ha costado mucho sufrimiento. El pueblo hebreo sufrió, muchos murieron. Vamos a ver ahorita, aquí en el versículo 13, vuelvo a leer 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes dice, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño, dice, del pecado. Aquí podemos ver claramente que vuelve a decir hoy es el día de salvación, dice la palabra, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y en el versículo 14 continúa. ¿Por qué se nos dice esto en el 13? Porque el pecado nos puede amarrar, nos puede envolver, nos puede engañar y nos puede hacer caer. Es por eso que necesitamos mantenernos en obediencia, caminando por fe, dependiendo de la dirección del Espíritu Santo, lleno de la palabra, en oración, fortalecidos espiritualmente. Si no, podemos caer en el engaño del pecado. Pero el versículo 14 nos dice, porque somos hechos, notemos aquí, participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Aquí cuando dice porque somos hechos, me recuerda la palabra en Efesios 2:10, que nos dice que somos, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí nos dice, porque somos hechos participantes de Cristo, pero con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. O sea, nuestra fe. Cuando empezaste tu relación con Dios, empezaste creyendo por fe. Amén. Y debemos continuar por fe, creyendo en la gracia de Dios. No por obras, dice la palabra en Efesios 2, de 8 en adelante. Dice, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Claramente. Y esto es don de Dios. Y esto no es de vosotros, es don de Dios, para que nadie se gloríe. Aquí nos dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza, nuestra fe, como la tuvimos desde el principio. El versículo 15 vuelve a advertir, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones como en la provocación. Dice claramente, ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? Nos dice, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Todo el pueblo que salió. ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Esa primer generación que salió de Egipto, muchos de ellos ya no continuaron. Los que sí continuaron fueron Josué y Caleb, aquellos espías que volvieron y dieron buen reporte. Y dijeron, podemos tomar esa tierra, podemos derrotar a esos gigantes. Y aquí vemos que los que no creyeron, dice, los que pecaron, cayeron en el desierto. El pecado de ellos era la incredulidad, era la desobediencia. Lo vamos a ver aquí. Y dice, ¿y a quienes juró que no entrarían en su reposo? Sino a aquellos que desobedecieron. La desobediencia siempre trae consecuencia. Quiero que recuerden, en la palabra en Deuteronomio 28 nos dice que la obediencia trae bendición, el favor de Dios en todo. En su contraste, la desobediencia trae maldición.
Aquí ellos, a causa de su desobediencia, ahí quedaron en el desierto. Y vemos que no pudieron entrar, dice el versículo 19, a causa de su incredulidad. Vemos acá, volviendo al 12, la advertencia en el versículo 12, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. En el capítulo 4 comienza aquí diciendo, aunque en las escrituras originales no hay capítulos, continúa diciendo, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Te pregunto, ¿estás reposando en el Señor? ¿Estás confiando en su obra redentora, en la obra de Jesús como suficiente? ¿O estás tú tratando de agradar a Dios por tus propias obras, por tu propia justicia? Estamos estudiando durante la semana de lunes a viernes el libro de Romanos y habla acerca de la justicia que es por medio de la fe. Aquí nos dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa que se nos da a nosotros de entrar en su reposo, alguno de vosotros, dice, parezca no haberlo alcanzado. Yo te digo una cosa, si tú por fe recibiste a Jesús, necesitas reposar en Él. Necesitas confiar que su obra redentora fue suficiente. Nos dice aquí en Hebreos también que Él se dio por nosotros. Él murió una vez por todas por nuestros pecados. Ahora dice, porque también, el versículo 2, 4:2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el evangelio de la salvación por medio de Jesús se nos anunció. Y a los creyentes en aquel entonces, el escritor les está diciendo, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Recordemos que se necesita fe para verdaderamente creer en Dios, y esa fe nos la da Dios. ¿Entendemos? Porque cuando le buscamos debemos creer. Nos dice aquí en Hebreos 11:6, el que dice claramente, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, de los que le buscan. Entonces, ¿crees tú que cuando tú buscas a Dios y que cuando tú viniste a Jesús, tú ya eres salvo cuando lo recibiste por fe como tu Salvador? Entonces, reposa en Él. Si tú crees que su obra redentora fue suficiente para pagar una vez por todas, por todos tus pecados, tú ya no necesitas hacer obras para ganarte el favor de Dios. Sí, como dije anteriormente, en Efesios 2:10 nos dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, quiere decir que ahora las obras que hacemos es por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que Jesús nos ha dado vida nueva. Ahora esas obras las hacemos no para ganarnos el favor, sino para glorificar a Dios y para que otros lo vean en nosotros y vengan a desear lo que tú y yo tenemos. Aquí nos dice una vez más en el versículo 3, pero los que hemos creído entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo aquellos, no tú. Tú ya estás en su reposo. Espero que estés reposando en Jesús. Dice, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Así como Dios entró en su reposo, Él nos llama a que entremos en su reposo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí vuelve a decir, no entrarán en mi reposo. Por tanto,
puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez hay otra oportunidad. Otra vez determina un día. Hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David en el Salmo 95, dice, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Porque si Josué nos hubiera dado el reposo, no hablaría más después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque él que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Vamos a terminar en el versículo 11 y vamos a continuar leyendo otra porción. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Vimos que el pueblo hebreo, el pueblo judío, Israel, que iba por el desierto, no entró en el reposo de Dios porque no creyeron. Por su desobediencia no le hicieron caso, no obedecieron, y en su incredulidad cayeron en desobediencia y no entraron en el reposo. Pero nosotros tenemos una oportunidad. Todos los que nosotros hemos recibido a Jesús podemos descansar en Él. Todos aquellos que no le han recibido, todavía queda un reposo para el pueblo de Dios y para aquellos los que vengan a Jesús. Necesitamos venir a Jesús. Vayan conmigo a Mateo en el capítulo 11, por favor. Notemos aquí. En el capítulo 11, en el versículo 28, hay una invitación. Jesús hace una invitación y dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo les daré reposo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí vemos que nos llama a descansar en Él. ¿Cómo puedes descansar en Jesús? Solamente por fe. Cuando tú dependes de Él, cuando tú crees en Él y cuando confías en su obra redentora. Esta invitación vemos que hace aquí una invitación abierta. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Quiero decirles, en esta vida muchas veces nos llenamos de actividades que demandan tiempo, demandan nuestra atención, y nos ocupamos haciendo cosas, haciendo obras que no necesitamos verdaderamente hacer, y caemos en el error de estar tan ocupados que no le damos tiempo a Dios. Y cuando no le damos tiempo a Dios, no estamos alimentando nuestro espíritu. Entonces, nuestro espíritu termina un poco agotado, débil, si no estás pasando tiempo en oración, en la palabra. Y lo que sucede es que también tú terminas cansado físicamente. Cuando el alma se cansa, el espíritu se cansa, el cuerpo se cansa. Te llenas de ansiedad, te llenas de preocupaciones. Quizá haya causas en tu vida que te están llenando de temor. Pero Dios ha hecho todo lo necesario para que tú puedas entrar en el reposo que Él ofrece. Y ese reposo es en Jesús. Jesús aquí hace esta invitación, una exhortación, y nos dice claramente que creamos en Él. Aquí hace un llamado a todos los que están trabajados y cargados, dice, todos, venid a mí, todos los que estás trabajados y cargados, y yo, dice, os haré descansar. Después dice, llevad mi yugo sobre vosotros, o quiere decir, únete conmigo, únete a mí,
Un yugo es un instrumento que se usa para dos animales que van a llevar arando o caminando, llevando una carreta también. Ese es el yugo. Y Jesús te invita a que pongas tú lo tienes que hacer. Él no te lo va a poner a fuerza. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Ponte mi yugo sobre ti. Únete a mí, te está diciendo. Y aprended de mí, que soy manso y humilde. Vemos aquí que esta invitación es para ti. Es para todos. Y si tú recibes esta invitación, puedes venir a Él y puedes descansar en Él. Aquí Jesús, el Hijo de Dios, te hace una invitación personal. Él te invita a que vengas a Él, y conforme leemos estos dos versículos, podemos ver que lo que ofrece es consuelo, paz y descanso para tus almas, para tu alma. Porque dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y luego dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si tú deseas unirte a Jesús, si tú deseas obtener ese descanso que Él te ofrece, necesitas confiar en Él. Necesitas, por fe, descansar en Él. ¿Y cómo puedes descansar en Él? Bueno, si tú le conoces, tú necesitas hacer esa decisión de no afanarte, como vemos, por ejemplo, en la vida de Marta y María. Marta, afanada, trabajando, haciendo cosas, ansiosa. María, a los pies de Jesús. Pero si tú no conoces a Jesús, lo primero que necesitas hacer es recibirle como tu Salvador. Cuando tú le recibes como tu Salvador por fe, te unes a Él, te haces uno con Él. Y se necesita fe, se necesita creer que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús murió por tus pecados y que Él te ofrece vida eterna, que Él te puede perdonar tus pecados y te da nueva vida aquí en la tierra y vida eterna con Él. Si tú crees esto, recíbele por fe, entra a ese reposo y dile de esta manera, en una oración que es fácil, es sencilla, pero es poderosa para darte salvación. Dile de esta manera, Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo en mi corazón que tú viniste a morir por mis pecados. Reconozco que necesito tu perdón. Me arrepiento y te pido perdón de todos mis pecados. Te recibo por fe como Salvador. Y ahora te pido que me cambies, que me des nueva vida. Yo renuncio a mi vida pasada. Yo renuncio a Satanás y a toda obra del diablo. Renuncio a todo lo oculto. Renuncio a toda religiosidad y toda idolatría. Renuncio a esa muerte que muchos siguen y buscan. Y ahora, Señor, me entrego totalmente a ti por fe y te doy gracias. Te pido que me llenes con tu Espíritu Santo y que me des tu poder para vivir en fe, en tu reposo, en tu descanso. Por fe yo recibo esta salvación, esta nueva vida en ti. Y Padre, yo te doy gracias porque ahora puedo decir que soy tu hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración de fe, Dios te ha tomado en tu palabra. Jesús te recibe y te invita a que reposes en Él, a que descanses en Él, a que no vivas en ansiedad, a que no trates de ganarte tú el favor de Dios, porque Jesús fue el que hizo la obra. Él pagó el precio en la cruz y nosotros no podemos hacer suficientes obras que ameriten nuestra salvación. Es Jesús el que dio su vida, entregó su cuerpo, derramó su sangre para que tú pudieras vivir. Dale gracias, dale gloria. Y si estás ahorita viendo este mensaje, mándanos un texto. Llámanos al 661-612-3977. Queremos orar por ti, queremos orar contigo y queremos animarte a continuar creciendo en esta nueva vida de fe.
Y también hago un llamado para aquellos que se han apartado de Dios, al igual que como vemos aquí, no permaneciste en Dios, no permaneciste en su reposo. Y si tú te apartaste de Dios y caíste en pecado, vuelve a Él. Él te perdona. Él tiene sus brazos abiertos para recibirte como el Padre recibió al Hijo pródigo. Vuelve a Él y dile: Padre, me arrepiento de haber pecado contra ti. Perdóname, Padre. Perdóname por haber menospreciado tu amor, tu gracia y tu misericordia. Perdóname por haber menospreciado la sangre de Cristo y haber contristado tu Espíritu Santo. Ahora pido que me limpies de toda inmundicia, de todo pecado, de toda maldad, y que de nuevo llenes mi vida con tu Espíritu Santo. Que de nuevo me revistas con la justicia de Cristo. Me laves con esa preciosa sangre y vuelvas a mí el gozo de mi salvación. Te doy gracias porque sé que tú eres un Padre amoroso que perdona a todo aquel que se arrepiente. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si tú oraste esta oración de arrepentimiento, ten por seguro que Dios te recibe una vez más. Y también te pido, háznoslo saber, queremos regocijarnos. Llámanos al 661-612-3977. Aquí en Koinonia Horizonte Rosarito. Queremos orar por ti, queremos orar contigo y animarte a que sigas caminando de nuevo con Cristo. El Señor les bendiga, que tengan un hermoso domingo, que se sigan gozando con la familia y donde se encuentren, recuerden, allí está el Señor con ustedes. Regocíjense en el Señor y como he estado diciéndoles, otra vez les digo, regocíjense en Él, en el nombre de Jesús. Amén.